Bienvenidos a Dentro de mi propia mente. Hoy los invito a subir conmigo a uno de los lugares más emblemáticos de Quito, el Panecillo, esa colina coronada por la Virgen que parece vigilar la ciudad desde las alturas. Pero antes de que la estatua existiera, mucho antes de que llegaran los conquistadores, este lugar fue algo muy distinto. Un espacio sagrado, un altar vivo, un sitio llamado Shungoloma, el Cerro del Corazón, un adoratorio indígena donde se ofrendaban vidas humanas, especialmente niños, a dioses que hoy casi han sido olvidados, pero que quizá aún siguen esperando. Hoy te contaré la historia de uno de ellos. Todo comienza con un joven turista. Se llamaba Andrés, ecuatoriano, pero criado en Europa. Había vuelto a Quito por primera vez desde niño y se apuntó en uno de esos tours históricos. Aquel día el cielo estaba despejado y el guía hablaba con entusiasmo sobre la Virgen alada, sobre la vista panorámica de la ciudad, sobre la paz que se sentía en la cima. Andrés se alejó un poco del grupo, cruzó el césped y se sentó bajo un árbol que crecía torcido, con las raíces visibles. Se sentía cansado. Cerró los ojos un momento, solo un momento. Pero cuando los abrió, ya no estaba allí. Estaba en el mismo cerro, pero en otra época. Sin estatua, sin turistas, sin ciudad, solo piedra, tierra, humo y silencio. Y no era un adulto, era un niño. Tenía el cuerpo de un niño indígena de unos 9 años. Su piel era más morena, su respiración más corta. Y no estaba solo. Estaba dentro de una estructura circular hecha de piedra y barro endurecido. A su lado otro niño temblaba. Lo conocía. Su nombre era Tupac. Ambos estaban encadenados con sogas trenzadas y collares de espinas secas que les rozaban el cuello. A través de una abertura en la pared de piedra veían la cima del cerro. Un altar cubierto con mantas rojas, cuencos de oro, fuego encendido y cuchillos de obsidiana. Se oían tambores, voces, cánticos en quechua. La lengua ancestral parecía salir de los huesos del cerro mismo. Tupac comenzó a llorar. Andrés, o mejor dicho, el niño en el que Andrés estaba atrapado, también quería llorar, pero no tenía lágrimas. Sentía un calor insoportable en el pecho. La sangre le hervía, y en medio del fuego, entre el humo y las sombras danzantes, vio a los sacerdotes caminar. Uno de ellos se detuvo frente a Tupac. Le tocó la frente, lo miró a los ojos, y sin decir una palabra, lo llevó fuera de la celda. Andrés sintió cada segundo, cada paso, cada grito, cada sonido del cuchillo desgarrando carne. No lo veía directamente, pero lo escuchaba. El cántico no se detuvo, el sol no se ocultó, el mundo siguió girando. Pero para él, todo estaba detenido en ese instante eterno de espera. El olor a sangre lo llenaba todo. El piso temblaba como si el cerro mismo respirara. No sabía si el niño original aún existía en su mente o si él mismo se había convertido en esa alma atrapada. Pero lo que sí sabía era que él era el siguiente. Le dieron agua, le lavaron el rostro con pétalos, le hablaron con ternura, no como a un prisionero, sino como a un elegido. Y en ese momento Andrés sintió algo extraño, una calma, un susurro dentro de su pecho. Tu muerte alimenta la montaña, tu sangre es la llave, tu espíritu no desaparecerá. Lo condujeron al altar. El fuego ardía sin consumir nada. Alrededor la comunidad danzaba, lloraba, ofrecía frutas, collares, plumas. Alzaron su cuerpo en alto. Él ya no lloraba, solo miraba al cielo. No entendía por qué, pero había aceptado su destino. Y justo cuando el cuchillo tocó su pecho, despertó. Estaba otra vez bajo el árbol. Su ropa estaba sudada. Su corazón golpeaba como tambor. El grupo del tour ya no estaba. El sol comenzaba a caer, pero el árbol frente al cual había dormido tenía una marca, como si algo hubiese sido tallado en la corteza siglos atrás. Era un corazón atravesado por una espina, y abajo, grabado con trazo irregular, una palabra en quechua, chuya, que significa único o sacrificio único. Andrés bajó del panecillo en silencio. Días después, al investigar por su cuenta, descubrió que el árbol bajo el que había dormido no debía estar allí, que ese tipo de especie no crece a esa altura. Nadie más del tour recordaba haberlo visto moverse ni separarse del grupo. Uno incluso bromeó que te quedaste dormido al pie del cerro como si te hubieran llamado. Andrés no volvió a hablar del tema, pero desde ese día, cada vez que ve una vela encendida o escucha un tambor de lejos, siente un tirón en el pecho, un latido que no le pertenece, como si algo en lo profundo del panecillo siguiera latiendo por él. ¿Y tú? ¿Te has quedado dormido en un lugar antiguo? ¿Has sentido que al cerrar los ojos tu cuerpo se quedó, pero tu espíritu viajó a otra era? ¿Crees que algunos sacrificios, por más antiguos que sean, aún buscan completarse?
Déjame tus respuestas en los comentarios, porque a veces los lugares sagrados no solo guardan historia, guardan almas. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje en dentro de mi propia mente. Si tú también tienes una historia que no puedes explicar, un sueño que se sintió más real que tu vida, o un lugar que te hizo temblar solo con mirarlo, compártelo aquí. Tal vez la próxima historia sea la tuya. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, hay lugares donde el pasado no se ha ido, solo está esperando a que alguien cierre los ojos.